Buen día, niños. Hoy es el miércoles 30 de junio de 2021. Vamos a trabajar en la página 108 de matemática y vamos a continuar aprendiendo números. La clase pasada empezamos a conocer lo que era la decena y ya sabemos que una decena vale 10. Yo no me acuerdo, ahora ya recuerdo otra vez. Una decena vale 10. ¿Cómo era una decena? Yo tenía que tener 10 cosas. Por ejemplo, acá tengo mis dedos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dedos se puede decir una decena. ¿Por qué? Vamos a hacer con el cartel de valores, acá preparé para recordar. Un cartel de valores era el que tenía la unidad, después tiene la decena y otros que van a ir aprendiendo más adelante. Si a mí me dicen una decena, yo no coloco el 1 acá, coloco donde es decena, coloco mi 1 y como no me dan un número para la unidad, yo dejo en 0. ¿Qué número se formó? El 10. 10 dedos es una decena. Tienen que aprender a recordar que eso quiere decir. Una decena son 10 unidades, como dice acá. Equivale a 10, podemos decir. Y vamos a ir aprendiendo más números. Contamos hasta el 99, dice. Primero vamos a aprender a contar de 10 en 10. Antes contábamos de 1 en 1 y nos íbamos sumando. Ahora va a ser de 10 en 10. Y vamos a mirar acá lo que tenemos. Tenemos un conjunto de tizas, parecieran tizas o palitos. En cada grupito, si se ponen a contar, van a ver que hay 10. 10 que yo ya puedo decir que es una decena. Para no decir 10, yo ya le llamo una decena y una decena. ¿Cuántas decenas tengo acá? 1, 2 decenas. Voy a usar mi cartel de valores un rato acá. Si yo les pido, por favor, díganme cuánto es una decena primero. Una decena, yo coloco acá mi 1 en la decena y dejo el 0. Se forma el número 10. En cambio, ahora el libro dice, tengo 2 decenas de tizas. Coloco mi 2 en la decena. En la unidad yo no puedo dejar vacío, entonces coloco mi 0. ¿Qué número se formó? Este número se llama 20. Vamos a avanzar y yo ya quiero ahora, en vez de 2 decenas, quiero 3. Coloco acá 3. 3 decenas. ¿Qué hago en la unidad? Dejo un 0. Se formó el número 30. Ahora quiero avanzar una decena más. Le agrego, voy a cambiar, en vez de 3, voy a dejar en 4 decenas. ¿Cuántos son 4 decenas? Ahí coloco esto y se forma el número 40, que es lo que vamos a ir conociendo juntos. Vamos a empezar. Tengo 2 decenas. 10 más 10 es 20. 2 decenas vale 20. A ver si es cierto. 2 decenas, coloco mi 0, se forma 20. Vamos a hacer 10 más 10 también para comprobar. 10 más 10, ubiqué correctamente respetando la unidad y la decena, ¿vieron? Empiezo con la unidad. 0 más 0 es 0, no agrego nada. Voy a la decena. 1 más 1, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Se formó 20. 2 decenas o 10 más 10 es 20. Y seguimos avanzando de 10 en 10. Agrego otra decena. Ahora tengo acá 3 decenas. 1, 2, 3. 10 más 10 más 10 es igual a 30. 3 decenas vale 30. 4 decenas. 1, 2, 3, 4. O 10 más 10 más 10 más 10 es igual a 40. 4 decenas es igual a 40. Ustedes pueden ir verificando y sumar como yo hice todo y van a comprobar que es cierto. 5 decenas es igual a 50. 6 decenas es igual a 60. 7 decenas, 7 veces estos palitos que tengo en grupos de 10. Acá tengo 10, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5,
6 veces 7 veces 7 decenas o 7 veces el número 10 es igual a 70. 8 decenas, 8 veces el 10, 10 más 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 10 es igual a 80. A ver si es cierto. Nosotros vamos a ir aprendiendo de 10 en 10, les dije. Termino con el 90 y les enseño cómo sería. Tengo 9 decenas. 9 decenas vale 90. Y ahora sí vamos a empezar a contar de 10 en 10. Empiezo. Tengo 10. Después le agrego 2. Tengo 20. 30. Me voy contando de 10 en 10 con mis dedos también. 40. 50, que cuento este. Ya viene después 60. Viene este, 70, le agrego otro, 80 y el último le agrego y es 90. Volvemos a decir todos juntos. De 10 en 10, quiero que practiquen así en casa, ir recordando de 10 en 10. Repetimos y ya nos vamos a ir acordando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. La diferencia con los números que conocíamos antes, del 1 al 9, es que ahora al lado todos llevan un 0. ¿Vieron? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Pronuncien bien, este es 60 y este es 70. Y ahora vamos a hacer la tarea porque ya vamos a ir practicando para recordar. Completo la banda numérica. Tenemos 3 números, 10, 50, 80 y tenemos que completar lo que falta. Pero ahora no vamos a contar de 1 en 1 porque yo no puedo poner 11, 12, 13 y después viene 50. No, quiere decir que me tengo que ir de 10 en 10. ¿Qué viene después de 10? 20 y voy a colocar 20. Después, ¿qué viene? 30. Después ya viene 40, voy mirando, 40. Después llega 50, estamos haciendo bien. Después va 60. ¿Qué viene después de 60? 70, 80, estamos bien. Y 90. Se cumplió lo que vinimos practicando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahora vamos a pasar a la siguiente página, que nos dice, escribo la cantidad de decenas a cada situación y también el número. Nos da un ejemplo el libro. ¿Cuántas decenas? Acuérdense que esto tiene 10 y es una decena. Vamos a contar. Tengo una decena, 2 decenas, 3 decenas, 4 decenas, 5 decenas. ¿Y cuánto vale 5 decenas? Voy a usar un rato el cartel de valores. Le saco esto. ¿Cuánto vale 5 decenas? Voy a colocar acá en la decena mi 5 y acá le dejo el 0 que le corresponde al hablar de decenas. 5 decenas vale 50 unidades. ¿Y vieron? Eso ya nos puso el libro, 50 unidades. Vamos al de abajo. ¿Cuántas decenas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 decenas. ¿Y cuánto vale? Voy a contar de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60 vale. Y puedo usar mi libro para ver si es cierto. 6 decenas vale 60. ¿Será cierto? Acá voy a contar. 6 decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale 60. Hicimos bien. Para eso nos va a servir esa página y usar nuestro cartel también. Y contar de 10 en 10. Ahora ustedes van a contar cuántas decenas hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decenas. ¿Cuánto vale 7 decenas? Contamos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 vale. Y van a ir mirando, si no se acuerdan cómo se escribe, miran acá en esta página hasta ir recordando. Acá tenemos la banda también. Van mirando acá o van mirando la banda. 70. Y el último van a contar ustedes acá. ¿Cuántas decenas hay?
Se cuentan las decenas y después de 10 en 10 van a decirme cuántas unidades hay. La última tarea dice, enmarco el número de decenas que le corresponde al número. Vamos a poner en un recuadro o rectángulo. Nos pide 30 y ya sabemos que esto vale 10 cada uno. Voy a contar 10, 20, 30. El libro ya puso ya. Ahora me voy a 70, dice, tengo que contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Hasta acá voy a enmarcar, poner en un recuadro. 40, ustedes van a contar 10, 20, 30, 40. Hasta acá se llega y se hace el recuadro. Esto corresponde a 40, quiere decir, acá hay 40. 60, 10, ustedes van a hacer a partir de acá, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Después me dice 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Me van a poner en el recuadro la cantidad para que llegue a este número que me pide. Y 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ponen en recuadro para decir que eso vale ese número. Y hasta ahí la tarea por hoy. Quiero que practiquen las decenas y la banda numérica del 10 al 90, por favor.